Y busquen su Biblia, por favor, busquen su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, mire, capítulo 12. ¿Y qué estamos hablando acerca de los dones espirituales? Dones espirituales. Y qué bonito los temas, ¿sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos, mire, aunque sea un don espiritual. Digo, aunque sea, porque considero que tenemos más de uno. ¿Me entiende? Y digo, aunque sea, porque yo sé que más de alguno, como que si no entiende y no comprende acerca de los dones espirituales. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra, ¿lo tenemos todos? Amén. Amén, amén, amén. ¿Lo tenemos? Amén. Ok. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu. 1. Palabra de sabiduría. 2. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, 3. Fe por el mismo Espíritu. 4. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otros, el hacer milagros. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ver el número 4, ¿verdad? Ahora o el quinto. ¿Cuánto? Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros. Quinto, ¿ok? El quinto, el don de milagros. Siempre hacemos una retroalimentación para que podamos recapacitar en lo que hemos hablado. Primero, ¿cuántos tienen el don de sabiduría? 1. 2. ¿Cuántos son sabios aquí, pues? Sabios. ¿Ok? ¿Cuántos tienen el don de la ciencia? ¿Don de ciencia? Como ya habíamos hablado, ¿qué son los dones? Pues ya me imagino que alguna idea tenemos, ¿ok? El don de la fe. ¿Cuántos tenemos don de fe? Es que es bien fácil. Yo por fe, dice uno, yo sé que por fe voy a comer hoy cuando llegue en la noche a la casa. Aunque usted sabe que no tiene nada ahí en la nevera, ¿va? Aunque sea agua, comemos, ¿verdad? Tomamos y ya con eso nos llenamos. Pero decimos, por fe voy a comer. Por fe no voy a aguantar hambre, está más fácil eso. ¿Cuántos tenemos el don de sanidades? Por fe no voy a aguantar hambre, está más fácil eso. ¿Cuántos tenemos no me quiero escuchar. ¿Cuántos tenemos el don de sanidades? El don de ir a orar por alguien y que se sane en el instante. Dijimos que era en el instante, ¿no? Es bien difícil. Y ahora vamos a ver el don de hacer milagros. En el don de hacer milagros, vamos a interpretar que el don de hacer milagros es una manifestación sobrenatural. Oiga, los milagros son manifestaciones sobrenaturales. Un ejemplo, cuando a mí me duele la cabeza, ¿qué es lo más práctico hacer? Comprar una pastillita y uno dice, en el nombre del Señor, y se la quita. Pero ese no es hacer un milagro. Un milagro es algo sobrenatural, extremo. ¿Cómo qué? Vamos a ver. Dice que tiene cáncer de mama. Y usted sabe que médicamente hablando no hay una solución para eso. Por lo menos sí hay, pero quizás no la quieren decir. Entonces viene la persona y ora por esa persona
y hace un milagro de sanidad. ¿Por qué es distinto las de sanidades con el milagro? Porque el de sanidades puede ser cualquier cosa. Dolor de cabecita, lloro por ella. Mire, la niña, usted cuando la niña está chiquita, ¿verdad? Y tiene dolor de cabeza, usted ora por la niña y se le quita el dolor de cabeza tranquilito. Don de sanidades. El de milagro no, el de milagro es, llamémoslo así, más extremo, pues. Más extremo. Vamos a ver, pongamos algunos ejemplos de la Biblia de aquellos que fueron milagros en sí. Vámonos al Antiguo Testamento. Recuérdese usted de algún acontecimiento que es sobrenatural. Es que no puede pasar, no puede. Vaya, vámonos a la multiplicación de los panes y los peces. ¿Es milagro ese? Definitivamente, hermano. Ese es el nuevo, el antiguo. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver. Vaya, ¿es milagro ese? Y la gente no va a entender qué significa eso, porque es que eso no, naturalmente no se puede explicar, pues. Y es ahí donde las personas que no creen en Dios comienzan a tratar la manera de encontrarle una justificación a esas acciones y no la encuentran. No la encuentran y siempre van a tratar de desvirtuar. No, es que esto sucedió porque esto y esto. Le van a buscar una razón lógica cuando no tiene lógica. Otro acontecimiento en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés abrió el mar rojo. ¿Y sabe qué es lo que dicen los ateos? Es que no fue que abrió el mar, fue que se secó por no sé qué lado y que fue Mire, para tratar de desvirtuar el poder de Dios. Pero el poder de Dios, hermano, no necesita manifestarse en defenderse. Porque Él solo, con el poder de Dios, se defiende solo, pues. Dice que abrió el mar rojo. Ya está como los dos. Rojo, el mar rojo. ¿Y qué sucedió? Dice que venían los egipcios tras de ellos y se toparon con ¿y cómo iban a pasar, pues? Y dice que Dios le dijo, extiende tu vara. Y nomás extendió la vara. Se abrió en dos partes. ¿Se imagina usted cómo fue ese acontecimiento? No lo imaginamos por lo que vemos en la película, por lo que podemos tratar la manera de entender. Pero puede ser de que, bien incomprensible, dice que caminaron en seco. Y que cuando ya el último del pueblo de Israel pasó, comenzó a cerrarse de nuevo el mar. ¿Es un milagro? Claro que es un milagro. Es un acontecimiento sobrenatural. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. ¿El embarazo de Sara será un milagro? ¿Ah? ¿Cuántos años tenía Sara? Vamos a ver. ¿Cuántos? 90 años. Digamos que en aquel entonces pudiésemos decir que tenían sus 50, 60 años por las edades que han recortado y todo lo demás. Póngale que tenía 60 años, aunque ahí dice la Biblia que 90. Nosotros hoy nos imaginamos una señora de 90 años, una anciana ya, pues. ¿O no es así? Una señora de hoy en día de 90 años, ¿cómo es? Una anciana que ya a puras penas camina. Pongámoslo que tenía sus 60 años, pues. Que todavía. ¿Fue milagro o no fue milagro? Dice que no podía tener hijos. No podía, hermano. No podía. Por eso es que hoy en día, aquellas personas que no pueden tener hijos tienen la oportunidad de ver un milagro de parte de Dios en sus vidas. Pero hay que creer en el Señor. Es que yo creo, sí, pero es que la forma de creer no es creer solamente por decirlo, no, es levantarse cada mañana confiando que el Señor va a hacer una obra en mi vida. Mire que dice que el ángel de Jehová visitó a Abraham, ¿verdad? Y le dijo a Abraham, le dijo el ángel a Abraham, le dijo, vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Se puso, Y dice que la risa fue como que, ¿y cómo? Fue de incrédula. Entre incredulidad, así como, ay, ¿cómo va a ser posible? Es como que usted le dice, mira, mañana vas a tener $10,000 en tu bolsa. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cómo voy a tener $10,000? ¿Y quién quita que no, pues?
Pero como no extendemos el poder de Dios. Ahora, ¿qué otro milagro ocurrió en el Antiguo Testamento? ¿Cuál? Sacar agua de la roca. Fue un milagro sacar agua de la roca. Vamos a ver por qué. ¿Ah? Están en el desierto. ¿De dónde va a salir agua? Mire, aquí yo veo que hay un montón de flora. Y yo no veo que sale agua de algunos lugares. Hoy está bien escasa el agua. Y en el desierto, hermano. ¿Y qué hay en el desierto usted? Pura arena. Y dice que y salió agua. ¿Qué más? Otro milagro vamos a ver. Vaya, el sol se detuvo. ¿Cuánto tiempo se detuvo? Mire, y de ahí sale, mire, y fíjense que las evidencias cristianas son bien bonitas, porque ahí calculan cómo es posible, porque supuestamente, digo esto supuestamente porque hay que investigar bien, hay como una variación en los días, ¿no? Y lo asocian con lo que dice el relato bíblico, que el sol se detuvo por lo menos un día. ¿Cómo puede ser posible que el sol se va a detener, hermano? Conocemos todo lo que hemos estudiado, bachillerato, tercer ciclo, sabemos qué significan los movimientos de traslación y rotación. ¿Qué sucedería si la Tierra se detuviera un segundo? Hay una catástrofe. Ahora, no es que se detuvo la Tierra, fue el Sol el que se detuvo. Ahora bien, pero mi pregunta es, ¿cómo se detuvo si la Tierra es la que está girando? El Sol no es el que está girando, es la Tierra. Un milagro. Eso se llama un milagro. Algo que no podemos entender, hermano. Racionalmente no lo comprendemos. Y nos vamos a la estadística, nos vamos a la filosofía, nos vamos a hacer un montón de preguntas y no vamos a encontrar cómo se puede detener. ¿Qué más hizo Eliseo? Vamos a ver. Ok. Hizo flotar un hacha de hierro. Veamos ese porque ese me interesa. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Ese me interesa. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Hizo flotar un hacha de hierro en el agua. Mire. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Mire lo que dice hasta el versículo 7. ¿Lo tenemos? Va, acompáñame a la lectura. Mire qué bonita la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que venga con tu siervo. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron a Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha, ¿dónde? En el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y mire, si en el agua no se detiene casi, bueno, no se detiene nada, pues a menos que tenga algo, con aire o algo así, pues. Bueno, ustedes que pueden flotar en el agua, les es fácil, ¿no? Pero aquellos que no podemos, nos ahogamos. Pero un pedazo de hierro, hermano, esté flotando, eso es antinatural. No se puede. No se puede. Otra le pidieron una prueba. ¿Y cuál era una prueba que le pidió? Vamos a ver. A Jehová. Cuando le dijo que tenía que iba a quedar alrededor de él, iba a llover.
pero quería que el lugar donde él estuviese seco al día siguiente. ¿Cómo se llama ese? No me acuerdo. Exacto. Los milagros son acontecimientos antinaturales o sobrenaturales. Ahora, usted tiene el don de milagros. ¿Y qué puedo hacer yo con el don de milagro? ¿Y qué yo puedo hacer? Pregúntese. ¿Qué es necesario hoy en día para que podamos aplicar el don de hacer milagros? ¿Qué es necesario hoy en día? Vámonos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Juan, capítulo 14, versículo 12. ¿Las promesas del Señor se cumplen, sí o no? Pero ¿se cumplen en quiénes? En los que tienen fe. El poder de Dios ahí está. El problema está que nosotros debemos de hacer algo para poder actuar. Juan capítulo 14, versículo... Vámonos al versículo 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 12. De cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y mire qué dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuál es el problema entonces, hermanos? ¿Será que podemos hacer milagros nosotros? ¿El pueblo de Dios tendrá la capacidad de poder hacer milagros? Sí. Pero hay algo que no nos permite, así como los otros dones, no nos permite, que es la falta de intimidad con Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo 13, 58. Yo se lo voy a leer. Mateo 13, 58. Mire lo que dice. Y no hizo hoy muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿De quién? Está hablando de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día, hermano? El problema de hoy en día es que hay mucha distracción a lo espiritual. Y al no tener una necesidad espiritual, las cosas espirituales no van a funcionar en nuestras vidas. Allá por los años 80, yo no me recuerdo porque no había nacido todavía, pero 80, 90, casi 2000, había una necesidad por el evangelio bastante grande aquí en el país. Muchas iglesias del tabernáculo se fundaron, grandes megas iglesias, porque en ese momento había una necesidad espiritual. Y como dice que en los postreros días el amor de muchos se acabará. Y el principio de todos los problemas es la falta de amor. Y cuando yo no tengo amor, no tengo nada. Incluso el mismo texto bíblico lo dice más adelante. Hoy estamos viviendo unas etapas en la vida en las cuales hasta burla, hasta memes hacen de los cristianos. Y hasta nosotros los compartimos y hasta nos da risa. Ahí vemos a la hermanita que la están agarrando de pila, ¿me entiendes? Hasta nosotros nos da risa como la están agarrando. ¿O no es así? Porque hemos perdido la sensibilidad espiritual. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso es que los milagros no van a funcionar porque hay mucha incredulidad. Ahora, tenemos el don de los milagros. El don de los milagros ahí está. Ahí está. Y no estamos hablando de cosas que se pueden resolver. Estamos hablando de cosas que no se pueden resolver. Hagamos una cuenta. Económicamente podemos recibir un milagro. ¿Cómo podría yo recibir o cómo podría yo ser partícipe del don de milagros a través de en la parte económica?
¿Mm? Que una ayudita. En la parte de la salud es más fácil, va, porque uno dice, va, que este problema de salud no tiene solución. Entonces yo voy a obrar en mí mismo en el sentido de que voy a pedir por mí mismo para que Dios pueda bendecirme a través del don de milagros. En los problemas familiares, ¿será que se puede recibir un milagro? ¿En qué caso? Cuando hay enemistad y no se puede, ¿ok? Ahora, ¿podemos recibir milagros en la familia? Claro que sí. En el trabajo, sí. En todo podemos recibir un milagro. El problema está que no lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque hay un enfriamiento espiritual. Yo le digo, no es que solo ustedes, sino que estamos hablando a nivel general de todas las personas que son cristianas, aquellos que pertenecemos a la comunidad cristiana. No solo en esta iglesia, estamos hablando de todas las iglesias. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, ¿por qué entonces no es posible poder hacer un don de milagros? Por el enfriamiento que hay en nosotros. Oiga, en todos nosotros. En todos. Pregunto, mire, básico, básico. Y aquí nos vamos, y aquí dése cuenta usted, no vaya a levantar la mano, dése cuenta usted cómo estamos. ¿Cuántos le dedicamos una hora de oración mínima al Señor en esta semana? Una hora mínimo. No responda. Vaya, me voy a ir un poco, me voy a hacer religioso, como dicen algunos. ¿Cuántos hemos practicado el ayuno por lo menos en este año una vez? O sea, ¿verdad que estamos bien lejos de lo que en realidad deberíamos de estar haciendo para poder optar? Los dones ahí están. El problema está que de nuestra parte no estamos dando el ancho, como dicen por ahí. ¿Cuántos venimos a la iglesia muchas veces a regañadientes? ¿Cuántos venimos cansados que incluso decimos, no, es que el domingo es el único día que yo tengo para poder descansar y levantarme tarde? Lo digo porque todos trabajamos y tenemos ese... Y no es así, debe de ser una emoción, una devoción, una necesidad. Entonces, ¿el don de milagros está ahí? Sí. ¿Y cómo y qué significa el don de hacer milagros? Es, como lo habíamos dicho, es una manifestación sobrenatural del poder de Dios que conmueve y cambia las leyes de la naturaleza, y es Dios quien posee el control. Así como Jesús dice, todo lo que yo hago no es por mí, es porque el Padre me lo da. Y si ustedes creen en mí, lo que yo hago, también ustedes lo harán, incluso aún cosas mayores. ¿Qué podría ser algo mayor a lo que hizo mi Señor Jesús? De todos los milagros que, vaya, aquí hemos estudiado los milagros de Jesús, ¿sí o no? Vaya. De todos los milagros que hizo Jesús, ¿cuál considera usted que es el más grande que hizo? Todos son grandes, pero ¿cuál considera usted que... Vamos a ver. Sí, es cierto, todos en su ponderación son milagros, o sea, son sobrenaturales, pero ¿usted cuál considera que... No, hombre, es que esto sí en realidad... ¿Ah? Lázaro. Ok. ¿Qué consideran los demás? El agua en vino, no, el agua en vino no. Sí, 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 porque de milagro, pues si agua había ahí, ¿cómo se va a convertir en vino? Pues nombramos los tres, pues, los tres más poderosos, llamémoslo así si los queremos nombrar. Primero, considero también que es la resurrección de Lázaro. Yo considero que ese es para mí el primero. El segundo, para mí es ese, la alimentación de los 5,000. Es que yo no encuentro cómo puede ser posible que con 3 panes y 2 peces, lo que sea, vamos a comer todo el mundo. Y aún sobra. ¿Qué otro? Caminar en el agua. Sí, sí, sí.
También podría ser cuando detuvo el mar, ¿verdad? Y le dijo, deténgase, ¿verdad? O sea, ahí, y ahí y la exclamación de la gente es, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cosas mayores de las que él hizo. Eso dice, y si usted ve, y si usted tiene una Biblia marcada en rojo con las palabras de mi Señor Jesús, va a encontrar que eso lo dijo Jesús. Cosas mayores harán que estas que yo he hecho. La pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros de milagroso? Por el poder de Dios. Estamos años luz, hermano. No solo usted, todos nosotros. Y la cristiandad de hoy en día, estamos pero años luz de poder, yo digo, de poder practicar ese don. Se puede, si hay gente que sí, hermano, hay hermanos que sí. Pero la mayoría de hermanos que practican o que tienen el don de milagro no son reconocidos por los hombres. No son reconocidos. ¿Sabe por qué? Porque hacen las cosas, mire, en silencio solamente para poder buscar la gloria de Dios. No es que en la campaña va a ir el evangelista Carlos Ventura y hasta el afiche, ¿verdad? Hasta le hacen una aureola aquí a uno, ¿verdad? En el afiche, ¿verdad? No. El don de hacer milagros no es esa, la promoción o la propaganda o eso, no. Ahora, mi pregunta es, vamos por el número 5. Primero, ¿dónde sabiduría? ¿Dónde ciencia? ¿Dónde fe? ¿Dónde sanidades? ¿Y dónde milagros? Hasta ahorita, ¿cuál tiene usted esos 5? Eso. Mire, el problema, ¿sabe cuál es? Que la gente en este tiempo, cuando comenzaba el cristianismo a salir a flote, ellos lo experimentaban, y cuando lo experimentan no quieren salirse de ahí. Quizás nosotros al experimentarlo vamos a sentir esa sensación de, no hombre, este es mi llamado, esto es lo mío, yo no quiero, no hombre, si el mundo, eso no es nada. Imagínense que usted pueda controlar, o que usted por el poder de Dios pueda controlar la naturaleza. Que usted ve que viene una gran tormenta y que me va a ver, andate para allá, y se va la tormenta. ¿Cree usted que puede hacer eso usted? Tanto a los que están afuera
como los que están adentro. Porque aún nosotros necesitamos ayuda, hermano. Y como decíamos la vez pasada, el grado de fe de muchos de nosotros, hay unos que son pequeñitos, medianos y altos. ¿Y qué es lo que dice Pablo en las cartas? Si alguno de vosotros, o sea, es espiritual a lo máximo, ayude al que al que es débil en la fe. No lo pisotee, no lo tira al mundo, porque lo que el mundo hace es eso. Cuando alguien necesita algo y no tiene nada que darle, lo primero que hace es darle la espalda. Nosotros como cristianos debemos de hacer lo contrario: agarrarle, abrazarle y decirle: aquí te esperamos siempre. ¿Me entiende lo que le digo? Porque aquel que es fuerte en la fe tiene que ayudar a aquel que es débil en la fe. Y aquí no vale, hermano, quién sea aquí, si es el servidor, si es el líder. No, es para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso.